Hola Mauricio, buen día, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Sí, siempre tuviste claro que cuando entraste a la facultad ibas a estudiar economía y no... ¿Querías ser economista y no contador? Bueno, eso es todo un tema, porque en realidad, viste que la vocación medio que se construye a lo largo del tiempo, no es una cosa que uno tenga perfectamente claro. De hecho, yo no tenía tan claro que quise ser economista al principio. Esto es una cosa que se fue como consolidando en mi cabeza con el tiempo, pero claro, a la medida que uno ve que la economía es un conjunto de herramientas para estudiar este tipo de cosas, como las que vamos a conversar hoy, me fui convenciendo que era por ahí el asunto y ahora estoy bastante contento por la carrera que elegí. Y ya vamos a ir a este informe que ustedes elaboraron en el Instituto de Economía, que es el de la Universidad de la República, ¿no? Correcto. Y que es de la Facultad de Economía. Correcto. Bien, y ya vamos a hablar, incluso ayer lo citamos cuando hablamos de la portada de los diarios, fue tapa en La Diaria. Pero antes, al pasar, ya que surgió dos conceptos. Cuando en economía, en ciencias sociales, yo qué sé, en estadística en general, acá se me escapa un poco la tortuga, ¿cuáles son los parámetros que se usa para comparar una cosa con la otra y para saber si subimos o bajamos o estamos igual? Bueno, hay varios elementos. Yo estaba escuchando la conversación anterior. Lo digo a propósito de los delitos, ¿no? En el contexto que si alguien me dice que de marzo a abril algo mejoró, bueno, yo ya parto que es una buena noticia, ni hablar, ¿no? Sea de lo que sea. Y si es de los delitos, ni hablar que también. Pero no sé si eso obliga o permite decir han bajado los delitos, porque en realidad, ¿contra qué habría que compararlo? Sí, claro, como criterio general, independientemente del tema de los delitos, que es un fenómeno hipercomplejo del que no soy experto ni nada que se le parezca, siempre es importante observar las evoluciones estas de corto plazo, porque uno puede extraer información que sea relevante, pero lo que importa en realidad es la tendencia, y sobre todo esto que comentaba, ¿no? De comparar con momentos del tiempo en que sea efectivamente comparable la medición que uno está teniendo. Si uno toma un mes del año, bueno, corresponde compararlo con un mes similar. Y más en general con el tema de los delitos en particular, pero pasa con otros fenómenos sociales, siempre es muy difícil de medir, por ejemplo, la efectividad de las políticas contra los delitos, porque uno puede observar, por ejemplo, un aumento en el número de rapiñas o lo que sea, pero uno de ahí no puede inferir que las políticas entonces son inefectivas, porque en realidad uno no está observando lo que no se incrementaron, por ejemplo, en caso que uno asuma que han sido efectivas. El tema en economía eso se llama el contrafactual, que es como, ¿qué hubiese pasado si no hubiese pasado tal otra cosa? Bueno, saber si una política fue efectiva o no, para saber eso no alcanza con ver si el delito aumentó o no, porque en realidad la pregunta es cuánto hubiese aumentado en ausencia de la política, y eso hace muy complicado la evaluación de este tipo de datos. Pero pasando raya, sí, hay que ver siempre la evolución de corto plazo, pero sobre todo la tendencia, y comparar con momentos comparables. Esto último señalás también aplica para el estudio que ustedes hicieron, ¿no? Naturalmente. Y acerca de, ya vamos a ir al tema, pero en todo caso, a propósito de los 100.000 nuevos pobres que tiene Uruguay en el marco de la emergencia sanitaria, uno podría decir, bueno, evidencia claramente que el gobierno lo que ha hecho ha sido insuficiente, porque que 100.000 compatriotas en un mes pasen a la pobreza es obviamente, me imagino, para la inmensa mayoría. Antes yo creía que era para todos, ahora tengo dudas, ¿no? Es una mala noticia, ¿verdad? En todo caso, uno podría decir, lo del gobierno es insuficiente. También alguien podría decirte, no, ¿cuánto más hubiera sido si el gobierno no hubiera hecho lo que hizo, ¿no? Que también es un tema en debate, que está implícito en todo esto, ¿no? Correcto, y esa es una de las razones por las cuales nosotros quisimos cuantificar el efecto de las políticas para justamente responder la pregunta. ¿Qué hubiese pasado en ausencia de estas políticas de refuerzo, por ejemplo, de transferencias monetarias que hace el gobierno? ¿Qué hubiese pasado si el gobierno no los hubiese hecho? Para justamente cuantificar cuál es el efecto de estas políticas. Exacto. Para tener un contrafactual, como diríamos los economistas. Vamos a ir a eso, pero antes hay otro tema, y cito como fuente la portada del Observador: fuerte suba de alimentos, otro golpe para los pobres, bueno, justamente lo que estábamos hablando, que ya sufren por el coronavirus. Los productos que más consumen las familias de menos ingresos casi triplican el dato general del IPC en momentos donde miles de personas sufren su empleo por la pandemia. Es decir, la inflación marcó alto en este último mes, y sobre eso... Ya sé que no te traje para esto, pero ¿qué dos o tres cosas básicas podés decirnos? Naturalmente, esa lectura que estaban haciendo es correcta. Un incremento de los precios, sobre todo cuando es tan abrupto y sobre todo cuando impacta de forma tan marcada en los bienes de consumo de los que las familias consumen, valga la redundancia, habitualmente, es muy preocupante, porque claramente
empobrece en términos reales, es decir, la gente tiene menos capacidad de comprar, de acceder a estos bienes, y eso evidentemente tiene un impacto, no solo en la medición concreta de la pobreza, sino en general en la capacidad de compra de las familias uruguayas, que eso se percibe muy claramente. Obviamente estos datos son muy nuevos, no están incluidos en el estudio que hicimos, sí, claro, pero ciertamente es un dato que debería preocuparnos mucho y que tal cual impacta sobre todo los hogares que destinan mayor proporción de su ingreso a consumir. Que son los que menos ingresos tienen, naturalmente, por la misma definición, ¿no? Por definición tienen poquísima capacidad de ahorro, casi todo el ingreso que perciben va para consumo porque es lo que necesitan hacer. Bien, y las razones por las cuales se disparó esta inflación, o por lo menos aumentó, saca el término disparó, ¿a qué responde? ¿Tenés claro eso? ¿Cuáles son los actores que empujaron al alza? Ahí hay un conjunto de elementos, yo todavía no he tenido oportunidad de analizarlos con precisión, pero naturalmente está lo que tiene que ver con el incremento de las tarifas públicas, hay una parte que puede venir asociada al tema del dólar, que justo en abril igual estuvo más moderado el crecimiento, pero en marzo hubo un crecimiento que puede haber impactado de alguna forma. Hay una parte que viene por el lado de precios administrados, es decir, hay un conjunto... ¿Qué son precios administrados? Los precios que el gobierno de alguna forma establece cuál es en qué... ¿Tarifas, por ejemplo? Sí, pero también de algunos otros bienes. Hay un conjunto de elementos que todos aportan de diferente manera por el peso que tienen en la canasta de consumo de los hogares, pero además por cuánto incrementa los precios o no. Ahí hay que estudiarlo con más detenimiento, pero ciertamente este conjunto de factores, claramente el efecto neto ha sido este incremento de los precios, que es lo que deberíamos tomar como dato y que es claramente preocupante, y que en todo caso lo que hace es empeorar la situación como la veníamos describiendo en estos estudios. Bueno, volvamos, entonces entremos de lleno al estudio que ustedes hicieron, que fue publicado el sábado último, ¿no? Sí. Bien. Y que lleva como título, cito La Diaria, pero no ha sido el único medio que lo ha recogido. De hecho, ayer hubo una polémica, ¿no? Mediática a propósito del estudio de ustedes, llevada a cabo por dos economistas, ¿no? Sí, estuvieron Santiago Soto y Ignacio Muncho, fue hace un par de días creo en un programa de televisión. Ajá. ¿Te acordás en qué canal? Porque no lo vi yo. Si no me equivoco fue en Tele 12. Ajá. Pero... El domingo, seguramente, el domingo de la noche. Bueno, sí, ha sido domingo de noche, y entre parte de la discusión que tuvieron, se utilizó este estudio como parte de los elementos de juicio del debate, y se generó cierta discusión ahí que después se replicó en las redes sociales, como suele pasar. Claro, en todo caso, que esto provoque que mayor número de personas, que un número determinado de personas haya caído por debajo de la línea de la pobreza, me parece que no se necesita ser economista de nada, ni magíster de nada, para suponer que eso era algo previsible, ¿no? Sí, era esperable porque, bueno... estamos hablando de un shock económico negativo de gran envergadura. Esto es una crisis económica mundial, hay una contracción mundial del producto, sí, que impacta fuertemente en América Latina y en Uruguay. Entonces, esto no es un pequeño desvío del camino que nos habíamos imaginado, no es un pequeño contratiempo, esto es una crisis de gran envergadura. La CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de Naciones Unidas, ya está hablando en un informe que sacó a fines de abril que esta es probablemente la crisis más importante a nivel continental desde que hay registros. Entonces, en ese marco era previsible que nos impactara fuertemente y que hubiese algún impacto, claro, en pobreza, porque la gente pierde ingresos y cae por debajo de la línea de pobreza, sobre todo por la naturaleza de esta crisis, que es una crisis en la que la gente no puede ir a trabajar. Claro. Una parte importante, un componente clave de esta crisis, es que la gente pierde ingresos, la gente es despedida del trabajo, pero mucha otra gente, la gente que vive de la informalidad, que hace changas, que vive que tiene son cuentapropistas, bueno, claramente no pueden ni siquiera ir a trabajar, y eso ya implica una pérdida de ingresos muy sustantiva que se traduce naturalmente en un incremento de la pobreza. Por lo tanto, el efecto inmediato era esperable. Acá la pregunta es cómo respondemos como sociedad a este efecto esperable del que nadie fue responsable. Acá hay una cosa que es clave, que es que esto nos pone como... nos obliga como sociedad a dar la respuesta a la pregunta de cómo responder a esto de forma justa, porque evidentemente acá no hay forma de responsabilizar a ningún uruguayo ni uruguaya por esta crisis. Entonces la pregunta es, ¿vamos a responder colectivamente como sociedad para intentar absorber este shock negativo todos juntos y distribuir los costos de esta crisis de la mejor forma posible, y de modo tal además de organizar una salida ordenada, potente, justa? O si vamos a dejar que más o menos caiga sobre el que caiga, el que tuvo mala suerte, que le pegara más fuerte, bueno, mala suerte, y que todo siga como va. En todo caso, un milímetro antes de todo esto es de qué hablamos cuando hablamos de pobreza, ¿verdad? Está bien la pregunta, porque hay que establecerlo con claridad. Partamos de la base que hay muchas formas de medir la pobreza. La pobreza es un fenómeno
multidimensional, tiene muchas dimensiones distintas. Una de ellas, pero no la única, es el ingreso. El ingreso que las personas reciben, que los hogares reciben mes a mes. Esa es la forma que nosotros empleamos para medir la pobreza en este estudio. Que nosotros, en el estudio que hicimos, porque es la forma que utiliza el INE, el Instituto Nacional de Estadística, para medir la pobreza. Básicamente lo que se considera es el ingreso de un hogar y se ve si en ese mes el hogar estuvo por encima o por debajo de la línea de pobreza. Para hacerse una idea nomás, en Montevideo, un hogar de 3 personas, en valores 2020, enfrenta una línea de pobreza de aproximadamente 39.000 pesos. Es decir, si el hogar recibe en un mes menos de ese dinero, lo consideraremos pobre; si recibe más, lo consideraremos no pobre. Es una medida que tiene millones de problemas. Primero, solo considera ingreso y no, por ejemplo, de qué material está hecho el hogar, si tienen acceso a saneamiento, 1000 cosas no considera. Pero sí agarra un elemento clave, que es el ingreso, que evidentemente es una de las dimensiones centrales de una noción que uno se podría imaginar de pobreza. Y tiene otra virtud, y es que al utilizar la misma metodología mes tras mes, año tras año, uno puede analizar la evolución de esa pobreza de forma consistente y saber si hubo algún cambio, volviendo a la discusión anterior, ¿no? Si la tendencia cambia o no cambia a partir de las nuevas realidades. Y la forma en que Uruguay mide la pobreza es parecida a cómo se mide en otros lugares del planeta. Qué buena pregunta esa. La forma en que Uruguay mide la pobreza, primero digamos que el INE la mide anualmente y se mide de forma muy rigurosa, muy clara. Hay plena confianza en los datos del INE, tanto de actores oficiales como de toda la comunidad académica. Eso como primer punto. Como segundo punto, las metodologías del INE son bastante exigentes. Además, es bastante exigente considerar un hogar pobre, por ejemplo, comparado con otros países latinoamericanos. En general, todos los países latinoamericanos medimos la pobreza de la misma forma, que es este método absoluto, que es decir, uno considera cuánto cuesta una canasta que se asume como básica, y ahí se define la línea de pobreza. Otros países, por ejemplo los europeos, tienen unas medidas que se llaman medidas relativas, que básicamente lo que es, en lugar de darle un valor a una canasta que se considera básica, lo que se dice es, bueno, la pobreza será tal porcentaje del promedio de los ingresos de la sociedad. Entonces tiene un componente más como asociado a la desigualdad. Uno será pobre si no alcanza una fracción de los ingresos que para el promedio de la sociedad son los que tienen. Entonces, en realidad, si la sociedad entera se enriquece, igual habrá partes de la población que son pobres, porque en realidad, en términos relativos, o sea, en relación a los ingresos de otras personas más ricas, no llegan a ese umbral. Es decir, que por ejemplo en Alemania una persona puede ser vista por los que miden como pobre, y acá seguramente no lo sería. Es un ejemplo perfecto de esta idea de pobreza relativa o absoluta. Son dos abordajes que tienen virtudes y defectos, como todas las metodologías que existen. Claro. Lo bueno, insisto, es la comparabilidad en el tiempo y poder hacer poder seguir las evoluciones. Uruguay no escapa a la realidad latinoamericana y tiene una forma de aproximarse al fenómeno de la pobreza, que es la absoluta, que tiene la virtud de que en contextos en los que hay privaciones materiales reales, o sea que la gente de verdad, cuando no llega a la línea de pobreza es porque no le alcanza el dinero para cubrir lo básico, bueno, ahí tiene sentido pensar en una línea absoluta, es decir, una línea que es el dinero que cuesta llegar a esa canasta. Y en países más ricos, en realidad, si uno establece una línea absoluta, más o menos todo el mundo la cubre. Entonces, el medir la pobreza deja de tener sentido, y por eso pasa en un esquema más relativo. Porque trasladándolo automáticamente, por favor, esta es una guiñada grande como una casa, ¿no? Esos, ¿cuánto dijiste? 39.000. Sí. Esos 39.000 pesos para un hogar de 3 personas en Montevideo, seguramente en el interior no necesites 39.000, es un poco más bajo, poquito más bajo, ¿verdad? Y cuando decimos el interior, a grosso modo, porque debe ser distinto en San José que sé yo, que en Curtinas, departamento de Tacuarembó, ¿no? De hecho hay una línea para interior rural y después interior urbano, sí. Volviendo al ejemplo, es muy probable que en Alemania, para seguir con el ejemplo, el número de hogares de 3 personas que no lleguen a 30.000 pesos uruguayos es casi inexistente, ¿no? Claro, es ser muy minoritario, o que no lleguen a consumir la canasta básica a lo que sea que cueste en Alemania en euros. Claro. Bueno, va a ser muy minoritario. Con nuestros ojos podríamos decir, en Alemania no hay pobres. Claro, exacto. Pero los alemanes dicen, no, aún así tenemos pobres. Claro, porque en realidad en términos relativos, para lo que es su sociedad, esta gente es considerada pobre. Entonces, si lo miden como lo medimos nosotros, en realidad les va a dar 0,1%. Claro. Y entonces, claro, es irrelevante. Lo curioso que es otro tema, pero lo podemos agendar para hablar. Lo curioso es que en esos países, aún así, existen las famosas transferencias directas. Es decir, el Estado le da dinero a personas que están
peor, ¿verdad? Y que aún así estarían mucho mejor que los que están peor en Uruguay, para decirlo de algún modo. Ciertamente, y de hecho, una de las razones por las cuales la pobreza absoluta, medida así, o sea, como la medimos nosotros, tiene poco sentido, es que en realidad buena parte de la sociedad tiene todas sus necesidades cubiertas, en parte por las transferencias monetarias del Estado. Las transferencias que los estados, sobre todo los europeos, realizan a los hogares son muy importantes y son un componente central de mantener los ingresos de buena parte de la población. No es un mecanismo de emergencia, no lo hacen para evitar una crisis, pero es un componente central de su noción de ciudadanía. Lo que acabas de decir, la transferencia directa es un componente central en los países, en esos países desarrollados, que además han tenido, en general en Europa uno puede establecer, con salvedades por supuesto, como una línea de la vigencia, de la democracia inclusiva bastante desarrollada, ¿no? Naturalmente. Con distintos perfiles en cada país, etcétera. No, me parece muy interesante este concepto, porque la idea de la transferencia directa, que creo que no se discute tanto en emergencia como la que estamos viviendo, sin embargo tiene grandes resistencias conceptuales en países como los nuestros, señalando o bien que son, lo que no significa que puedan ser sí utilizadas de ese modo, que bien que son, digamos, dádivas que generan clientelismo político, o bien premios a los vagos que no lo merecen, ¿verdad? Entonces, a mí siempre me ha parecido muy equivocada esa mirada, con todo derecho, pero muy equivocada, o por lo menos falta de información, porque en realidad es lo que ocurre en los países que solemos nosotros admirar y subrayar como eficientes e importantes, ¿no? Sí, eso que señalás es muy claro. A lo que yo me permitiría agregar otro componente, que es que incluso en Uruguay, buena parte de los hogares uruguayos recibe algún tipo de transferencia monetaria ya hoy. Lo que pasa es que, como vienen en diferentes modalidades, uno tiende a estigmatizar un hogar que recibe, por ejemplo, tarjeta Uruguay Social del MIDES y se tiene todos estos epítetos que vos comentabas recién. También hay un conjunto muy amplio de población que recibe alguna transferencia monetaria. La mitad de los menores uruguayos, de niños, niñas y adolescentes de Uruguay, recibe o tarjeta Uruguay Social en su hogar o asignación familiar, que es un mecanismo de transferencias muy extendido. La mitad de los niños, niñas y adolescentes reciben eso. Claro. Si uno incorpora las deducciones por hijo de IRPF, que son es una deducción que se hace del impuesto que las personas pagan, de los trabajadores formales que pagan IRPF, pero en realidad se podría considerar una transferencia, porque es lo mismo que pagar el impuesto y que te den un dinero por los hijos en ese cargo. Uno declara hijos y por eso tiene una transferencia o un no impuesto pagado por parte del Estado. Si uno incorpora eso, llega que además esa es universal, ¿no? Es decir, yo pago IRPF y declaro que tengo hijos, tengo ese descuento. Pero que aunque ganes 600.000 pesos por mes. Sin importar el nivel de ingresos que uno tenga. Cuando uno incorpora esos menores, uno llega al 80% de los menores del Uruguay cubiertos por alguna transferencia del Estado. Claro. Entonces, tenemos un mecanismo medio perverso en el cual estigmatizamos a algunos hogares porque reciben algún tipo de transferencia en un formato particular y sin embargo otros quedan por fuera de este examen tan minucioso. Claro. De hecho, hay una incongruencia allí que para otorgar una tarjeta de Uruguay Social, para otorgar una asignación familiar, se le exigen todo tipo de pruebas a los hogares y además se exige un conjunto de contrapartidas en muchos casos. Y en cambio, por ejemplo, para otro tipo de transferencias, como las transferencias que se realizan en los hogares más de clase media alta, como estas deducciones por hijo de IRPF, se exige una declaración jurada y punto. Y estos 100.000 compatriotas que en este mes han caído por debajo de la línea de pobreza, ¿quiénes son? Es decir, ¿qué tipo de ingreso tenían? ¿Qué fue lo que les pasó? Me hago el distraído de gusto para poder encontrar las razones y en todo caso después establecer cuáles deberían ser las políticas, ¿no? Claro. Allí, digamos, este impacto negativo en la economía le pega, por supuesto, con mucha fuerza a los que ya eran vulnerables. Hay un conjunto de población más o menos vasto que no era pobre, pero que sí estaba en condiciones de vulnerabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que habían incrementado sus condiciones de vida material de forma muy sustantiva en el último tiempo, que vivían una vida que era más o menos razonable, pero que estaban expuestos a golpes negativos de la economía grandes. Lo que nos pegó fue un shock negativo mundial muy grande. Entonces, esa gente que estaba relativamente cerca de la línea de pobreza, ante un shock de esa naturaleza, puede caer por debajo. Trabajadores informales, por ejemplo, cuentapropistas. Pero ahí en los informales, ¿no? Sí. Para definir también, informal es aquel que tiene un tipo de trabajo y que no hace aportes sociales. Exactamente, es eso mismo. Y por lo tanto, que si se enferma, esto está relativo, porque en Uruguay aún en circunstancias
nunca estás sin chance de que la salud pública te llegue, ¿no? Obvio. Por eso pongo ahí un relativo. Pero, por ejemplo, si no vas a trabajar, no ganás, y si no vas a trabajar, no tenés seguro de desempleo. Básicamente eso, que no tenés seguro de desempleo, o sea, es que quedás sin posibilidades de trabajar, te echan de un trabajo informal o no puedes salir a hacer la changa, bueno, ahí para todo el ingreso no tenés ningún tipo de subsidio. Pero aún así hay informales que forman parte de la excepción seguramente, que aún así ganan buen dinero en su informalidad, ¿no? Es que por eso el punto de la vulnerabilidad a la caída, uno puede tener un trabajo que le permita generar ingresos razonables, que le permita llevar una vida razonable, y sin embargo con un shock de este tipo, insisto, muy grande, y como no tenés cobertura de seguridad social, te pega más fuertemente que a otros, y entonces caes por debajo de la línea de pobreza. No es gente que estaba necesariamente en el borde, entendido, sino que estaba un poquito más arriba, igual puede caer. Obviamente, cuanto más cerca del borde estés, más probabilidad de que te caigas. Del mismo modo, hay personas que sí tienen cobertura social, pero si su salario es muy bajo y apenas le daba, claro, ya el solo hecho del seguro de desempleo implica que es un porcentaje de eso, y por lo tanto probablemente caiga también en la línea de pobreza. Pero ¿no? volvamos al lugar 3 personas de Montevideo. Si eran 3 personas, 2 perceptores de ingresos, una pareja con ingresos formales, tienen trabajo formal y un hijo. Si los dos van al seguro de desempleo, claro, y cobran la mitad o el 66% de sus ingresos, dependiendo de la modalidad, bueno, es una contracción de sus ingresos muy marcada, que perfectamente podían estar ganando entre los dos, no sé, 50.000 pesos, 60.000 pesos, y aún así caer por debajo de la línea de pobreza, claro, por este shock negativo. O sea, no estamos hablando, hay toda clase de personas que pueden estar en este grupo de población que se nos está cayendo en este momento. Pero podríamos decir que estos 100.000 de 90, usted establece el número de 90 y... porque va... Entre 97.000 y 125.000, más o menos. Hablemos de 100.000, ¿verdad? Sí, para fijar ideas. De estos 100.000, buena parte de ellos son trabajadores, son personas informales, ¿no? Sí, allá hay un contingente importante, dependiendo del escenario, cómo hagamos estas simulaciones. ¿Y podemos establecer cuántos hombres, mujeres, niños? Eso es más difícil. Dos consideraciones. Eso es más difícil metodológicamente, se puede hacer, pero tiene algunas limitaciones adicionales. Y además, otra razón que es más como culpa nuestra, que es que, culpa o una decisión nuestra, y es que esta información entendíamos que tenía que salir rápidamente, claro, que era importante para la discusión pública, entonces optamos por un trabajo que cuantificara esto de forma clara y sin ir a los detalles, que requieren varios días más de trabajo para profundizar en estas cuestiones. Entonces, no hemos hilado tan fino en la caracterización de los hogares que caen desde el punto de vista que vos decías, ¿no? Sexo, edad. Ahora, lo que sí podemos establecer con claridad es que buena parte de estos hogares tienen menores a cargo, y por lo tanto, de estos 100.000, un porcentaje importante van a ser niños, porque esto ya sucede hoy. Claro. La pobreza, la incidencia de la pobreza es muy superior en los menores, sobre todo los menores de 6 años, también a los menores de 12 y los adolescentes, que a los adultos. Sí, el sector de la sociedad uruguaya que más pobres tiene son los niños, ¿no? Son los menores de 6 años. El que menos pobres tiene son los mayores de 65. Claro, porque es un asunto, claro, en este momento, justo en este momento decirlo, te genera ingresar en una zona de lo políticamente incorrecto, pero como yo no tengo planes de juntar votos de ningún tipo, diría, cuando ocurrió lo que ocurrió acerca de casos positivos en hogares de ancianos y se vio la circunstancia casi trágica que algunos pasan en esos lugares, hay otros que pasan circunstancias trágicas aunque no estén en hogares de ancianos también. Y todo el mundo empezó a abrazarse, a hablar de nuestros abuelitos, de nuestros viejitos, usando adjetivación paternalista incluso, y que yo puedo entenderla, porque mi madre tiene casi 80, mi padre también, y en fin, no tengo que hacer ningún esfuerzo suplementario para entender esa realidad. Digo que ni por asomo logro que nunca, desde la perspectiva mediática, de la agenda y del discurso de los gobernantes, los opositores y todos en general, tengamos ese mismo nivel de solidaridad con los niños menores de 6 años que son pobres en Uruguay y que forman un porcentaje altísimo de la población, ¿no? Sí, sí, naturalmente. Digamos, allí justamente entra esto de la multidimensionalidad, de estos fenómenos sociales complejos, ¿no? Decíamos, esta población, los adultos mayores, están expuestos a un conjunto de violencias y de vulnerabilidades muy marcados,
Ahora, desde el punto de vista del ingreso, viendo la pobreza desde el punto de vista del ingreso, son el grupo poblacional relativamente menos pobre del Uruguay. La pobreza se concentra en los menores. Esto ha sido así desde hace mucho tiempo. De hecho, la reforma constitucional ayudó, ¿no? La del 89, ¿no? En los 90 lo que sucedió fue que la pobreza se mantuvo en niveles relativamente estables durante buena parte de los 90, la primera mitad sobre todo, pero se produjo un cambio de composición. Los adultos mayores pasaron a ser menos pobres en términos relativos y lo que se incrementó fue la pobreza infantil, claro, justamente a partir de esta reforma constitucional que de alguna forma blindó a la tercera edad desde el punto de vista de ingresos, porque lo que hizo fue que las jubilaciones que ya cubrían a buena parte de los adultos mayores, o las pensiones, se ajustaran por el IMS, por el índice medio de salarios. Entonces, cuando crecen los salarios, crecen las jubilaciones y eso blinda desde el punto de vista de ingresos a los adultos mayores. Entonces, en los 90 lo que pasó fue que hubo un cambio de composición. Los adultos mayores se volvieron menos pobres, los niños mucho más pobres, el promedio quedó igual. Claro. Entonces, uno si miraba la línea de pobreza y la incidencia de la pobreza, veía relativamente poco cambio, pero eso escondía... no digo escondía como algo perverso, sino que el dato claro, escondía un cambio de composición de la pobreza muy marcado. Eso afortunadamente después de la crisis de 2002 y a partir de un conjunto de políticas como el que mencionamos recién, ¿no? De plan de emergencia primero, pero después esta reforma muy ambiciosa de las asignaciones familiares que, como decía, cubre a la mitad de los niños y niñas del Uruguay, se ha logrado reducir muchísimo. Aún así, en términos relativos, claro, el grupo poblacional más afectado por la pobreza siguen siendo los menores de edad, los menores de 6, los menores de 12 años. Y desde una mirada, yo sé que no es tu expertise, ni siquiera es tu objetivo, pero desde una mirada muy más política, porque es inevitable que en el Uruguay estemos atravesados por esas miradas, con todo lo malo que ello implica, pero yo digo también en el fondo con todo lo bueno que ello implica, porque seguimos viendo en la política entonces la responsable de las cosas, y esa es la política a la que tenemos que reclamarle, ¿no? En todo caso, ¿dónde deberíamos colocarnos los uruguayos? En esta lógica, y uso dos, seguramente hay más. Che, qué mal que nos dejaron los que se fueron, que apenas vino una brisa fuerte, global, todo lo que quiera, pero apenas se instaló, mandó a 100.000 a la B, ¿verdad? Y la otra es, che, qué insuficiente lo que está haciendo el gobierno, que no logra con un esfuerzo económico importante, pero nada imposible, que es lo que ustedes van en el estudio, que evite que 100.000 de los nuestros caigan en la pobreza con políticas públicas. Me lo contestás luego de la pausa, ¿sí? Estamos conversando con Mauricio de Rosa, ustedes nos pueden ayudar también, el economista uruguayo, a través de vuestros aportes del WhatsApp, 099-894-987. El de Pedro, por ejemplo, dice, buen día, muy interesante lo del contador, el economista. Yo le seguí, pero habla muy rápido. Lo mismo la lectura de WhatsApp aporta a la democracia, pero si lees al vuelo se pierde el contenido. Ojo, no es crítica, es un aporte. Siempre te escucho y escribo poco. Abrazo, Pedro. Igual no me quedó claro si el que habla rápido sos vos o yo. Creo que soy yo, me parece. La línea, ¿cuántas personas estar pasando situaciones similares a la que describe el texto de los artistas callejeros sin ningún tipo de asistencia social del Estado? Estado burgués, claro está. ¿O ha sido tan poca la magra asistencia del Estado, del partido de gobierno de turno, como es el caso uruguayo, que no dan los medios de vida para poder subsistir? Ver ejemplo de canasta de 1.200 pesos por única vez del Mides. Buenos días, habla Rubén, el economista. Soto y Muncho estuvieron el lunes en el programa 4, del 4 a 2 voces. Muchas gracias. Ahí está. Fue el lunes y no el domingo. Y agarramos en canal y en el día. Exacto. No, cuando dijiste domingo yo pensé solo el 12, que yo sepa. Claro. Podría ser polémica en el bar, que también ahora tiene un componente un poco más. Pero... claro, era el lunes. Gracias por el dato. Nos vamos a la pausa, estamos poniendo la mañana en camino. Mauricio de Rosa con nosotros, ya se viene Juan Raúl Ferreira, después de la pandemia, posibles escenarios mundiales, y Sebastián García Parra y las distintas herramientas de las teleconferencias. Estamos conversando con Mauricio de Rosa en el último tramo de la charla por el día de hoy. Esto tiene que ver, a propósito del estudio del Instituto de Economía, 100.000 personas debajo de la pobreza en el marco de la emergencia sanitaria. 100.000 personas nuevas. Adicionales, ¿no? En total, ¿de cuántos hablamos en Esto Uruguay? Implica un incremento de un 35% aproximadamente en el número de personas por debajo de la línea de pobreza. Son algo así, un poco más de 400.000. Bien, y entonces porque uno ve que las aguas se parten en esta dirección. Entonces resulta que estaban tan colgaditos del pincel, tan mal lo habían hecho los de antes, que apenas vino la brisa, que no es brisa, pero bueno, se nos cayeron 100.000. O al revés,
Bueno, acá lo que se nota es la sensibilidad política, social de un gobierno liberal de centro derecha, que bueno, si el costo es que 100.000 se nos caigan, muchachos, son los daños colaterales de circunstancias como esta. ¿Dónde nos colocamos? Como en cualquier simplificación de la realidad, siempre una simplificación de la realidad es tanto más sólida cuanto más se apoya en algún elemento que sea verdadero, con el que uno pueda... Entonces, todas estas visiones tienen algún punto que uno pueda apoyarse. Lo mejor para hacerse una idea de qué está pasando y cómo pararnos es intentar analizar la evolución de estas cosas. Y ahí lo que uno ve es que el Uruguay ha procesado un cambio en términos de pobreza y desigualdad muy importante. Esto ya es de público conocimiento, pero igual es bueno destacarlo. La pobreza cayó desde niveles muy superiores al 30%, a finales de 2004, 2005, hasta niveles inferiores al 10%. Hoy estábamos en 8% aproximadamente, ya estable desde hace algunos años. Una caída muy significativa de la pobreza que se procesó en todo el continente, pero en Uruguay con muchísima fuerza y de la mano de un conjunto de políticas públicas que deliberadamente intentaron buscar ese efecto. Me estás diciendo que si bien hubo razones de macroeconomía continental global, diversos estudios muestran que las políticas públicas... El famoso viento de cola. Las políticas públicas fueron claves para impactar en pobreza y indigencia. Sin esas políticas en particular, los resultados no hubieran sido tan buenos. Claramente. Además, también esto sucedió en términos de desigualdad. Uruguay procesó una caída de la desigualdad de ingresos muy marcada. Hay que pensar que por 2007-2008 la relación entre el decil de ingresos más alto, el 10% más rico, llamémosle, y el 10% más pobre era de 18. Es decir, en promedio ganaban 18 veces más los del decil 10 que los del decil 1. Allá ya por 2014, 2015 ya esa relación era de 11 o 10. ¿Sí? O sea, una reducción muy marcada también de la desigualdad. Ahora, Uruguay sigue siendo un país muy desigual. Claro. Y Uruguay siendo un país con incidencia de la pobreza. Estamos hablando que 8% de la población no alcanzaba esta canasta básica de alimentos antes de alimentos el menos desigual en el continente más desigual. El menos desigual en el continente más desigual. Seguimos siendo, si Uruguay lo pusieras en Europa, sería el país más desigual de Europa. Ahí está. Como para hacerse una idea. Somos un país que sigue siendo muy desigual. Pensemos, por ejemplo, que el 1% de mayores ingresos del Uruguay gana algo así como el 15 o 16% de los ingresos totales. Esto es lo mismo que gana el 50%, un poquito más que el 50% más pobre de la población. Repetime eso, el 1%. El 1% de más ingresos gana 15 o 16% del ingreso total, que es más que lo que gana el 50% más pobre combinado. Son niveles de desigualdad muy marcados. Este 1%, mayores ingresos. O sea que en Uruguay hay uno que gana lo mismo que 50. Correcto. Son ingresos mensuales de este grupo de 1% superior, de aproximadamente, para hacerse una idea, $15.000 mensuales. Ese es el promedio del que estamos hablando. Entonces, es un país que, a pesar de haber procesado esta caída dramática de la desigualdad, porque fue dramática, porque no se observan caídas de desigualdad tan marcadas en otros países. Es impresionante lo que Uruguay logró de la mano de este conjunto de políticas públicas, pero aún persisten problemas de desigualdad como los que estamos mencionando, que son muy dramáticos. Entonces, si uno combina un país que, en términos de PBI per cápita, a pesar de haber crecido durante una década y media, sigue siendo pobre comparado con los europeos, por ejemplo, con los Estados Unidos. El PBI per cápita uruguayo es bajo. Bien. Uno combina un PBI per cápita bajo con un nivel de desigualdad aún muy alto. Ahí no hay magia. Evidentemente vas a tener un conjunto muy vasto de población que va a tener muy poco para vivir y que va a estar en condiciones de vulnerabilidad. Otro día, no hoy, otro día, porque si no nos vamos... Podríamos contigo y con otras miradas naturalmente analizar, porque hay algunos que sostienen que ese 1% que tenga lo mismo que 50, en realidad hay algunos que sostienen que bueno, porque ese 1% es el que tira del carro y que permite que esos 50 tengan lo poco, pero lo poco que tienen. Y hay otros que dicen, si ese 1% tuviese un poquito menos, se podría derramar y por lo tanto generar niveles de desigualdades mucho menores y por lo tanto, bueno, instancias democráticas más profundas, ¿no? Cuando quieras conversamos de eso porque es un tema apasionante y el que me encantaría discutir. Que además yo creo que son... Papá, mamá, son los temas de fondo, ¿eh? Sí, todo lo demás es cri, cri, cri. Es que por eso lo traigo, porque estamos hablando de pobreza y para hablar de pobreza hay que hablar de desigualdad y también hay que hablar de riqueza. Entonces, por eso lo traigo a cuento. Entonces, uno combina, a pesar de este proceso virtuoso que decíamos, ¿no? Caída muy sustantiva de la pobreza y muy sustantiva de la desigualdad, igual somos un país promedialmente pobre y además desigual. Entonces, si uno combina esas dos cosas, ahí no hay magia. Un conjunto
grande de la población va a estar por debajo de la línea de pobreza y un conjunto aún más grande va a estar por encima de la línea de pobreza, pero igual en condiciones de vulnerabilidad, porque no hay ingreso suficiente y además Entendido. está mal distribuido. Evidentemente vamos a tener un conjunto de población muy vulnerable. Uno combina eso con una crisis de proporciones bíblicas, como la que tenemos ahora, y evidentemente te va a pegar fuerte y un conjunto de población se te va a caer por debajo de la línea de pobreza. Este paquete uno puede atenderlo de diferentes formas y las políticas públicas acaban de ser claves porque es la forma que tenemos como sociedad de responder conjuntamente de forma rápida. El gobierno ha desplegado políticas públicas. Sí. Refuerzo de transferencias monetarias que yo mencionaba, la duplicación de la tarjeta de Uruguay Social por única vez en 2 pagos, la duplicación de las asignaciones familiares por única vez en 2 pagos y las canastas. Son refuerzos de transferencias que son importantes. Y además el gobierno respondió rápidamente, que eso es muy valorable, muy positivo. Ahora, ¿con cuánto ingreso estamos llegando a estos hogares? Y esta es una cosa que nosotros respondemos en el estudio. En promedio, A ver si ustedes dicen, a ver si cito bien los datos de ustedes. Los economistas concluyeron que las transparencias mensuales, cito la diaria, implementadas por el gobierno representan 1.622 pesos por hogar. Esto significa 400 pesos por persona, lo cual representa el 4% del ingreso de los hogares destinatarios de las nuevas políticas. Exactamente es eso. O sea, las transferencias adicionales que el gobierno ha montado como respuesta a esta crisis de esta envergadura que mencionamos son estas: 1.600 pesos por hogar, lo que se traduce en 400 pesos por persona. Por mes, ¿no? Por mes. Es un monto muy moderado, que naturalmente si hay hogares que... No, está bien que vos digas muy moderado. Es muy poca plata, ¿no? Por eso, yo desde mi rol de investigador intento... Pero sin desconocer del esfuerzo y la rapidez con el que se hizo. Uh-huh. Pero yo creo que hasta el gobernante sabe que 400 pesos por persona es muy poco, ¿no? Lo sabe el gobernante, lo sabe la gente que escucha estos datos y lo sabe sobre todo la gente que los recibe. Son ingresos que son importantes porque hay una cosa que es relevante, que es que los hogares de bajos ingresos tienen 2 problemas en simultáneo, igual de graves. Uno son los bajos ingresos y otro que son ingresos muy inestables. Entonces, lo único estable con lo que cuentan son las transferencias monetarias, que saben que mes a mes las van a tener. Entonces, estos ingresos, por más que sean poquitos, es importante porque son estables. Sí. Ahora, 4% adicional de ingresos para estos hogares es re poquita plata. Entonces, es esperable que con una transferencia tan moderada, tan limitada, tan baja, evidentemente la moderación del incremento de la pobreza es también muy limitada. Nosotros calculamos que en lugar de, en ausencia de estas políticas, y volviendo a la discusión del principio, ¿no? de qué hubiese pasado si no hubiésemos tenido las políticas. En ausencia de estas políticas, la pobreza se hubiese incrementado en 125.000 personas, para fijar ideas, en lugar de 100.000. Estas 25.000 de diferencia es probablemente gente que quedó muy cerquita de la línea, pero por debajo. Sí. Con las políticas pasa a estar muy cerquita de la línea, pero por arriba. Para los cuales estos 1.600 pesos realmente terminaron siendo eficientes, digamos. Eficiente desde el punto de vista de la medición de la pobreza. Sí, claro. Un hogar que quedó con 38.000 pesos, un hogar de 3 personas en Montevideo, queda con 38.000 pesos, le hace una transferencia de 1.600, pasa a 39.600, queda por encima de la línea, no es pobre. Y la pregunta entonces que cae así como por su peso es... Y Uruguay, aún con la solidez, si comparamos con algunos del vecindario, pero con la fragilidad propia de formar parte de los países pobres o empobrecidos, esa es otra charla, del planeta en un continente, insisto, muy desigual, ¿dar un poquito más que 400 pesos por persona a estos compatriotas? Nosotros ahí una de las cosas que hacíamos justamente para contribuir a este debate es cuantificar cuáles serían las erogaciones necesarias para neutralizar este incremento de la pobreza. ¿Cuánto gasto adicional deberíamos estar pensando para poder llevar a esta gente que ha caído por debajo de la línea de pobreza hasta la línea de pobreza? Este es un ejercicio que es ilustrativo simplemente por varios motivos. Primero porque uno no puede llevar a las personas hasta la línea de pobreza porque no sabe exactamente cuánto ingreso tienen mensual. Ajá. Entonces es difícil, pero además no es recomendable. Estos niveles de focalización extrema no son recomendables porque uno no quiere llevar a la gente hasta la línea de pobreza por lo que hablamos, ¿no? Porque hay condiciones de vulnerabilidad que van a persistir. Uno quisiera elevarlos un poco por encima. Entonces no es recomendable, pero de todas formas sirve para hacerse una idea de qué tipo de montos estamos hablando. Y lo que nosotros calculamos es que costaría algo así como $22 millones mensuales. Si eso lo hacemos anualizado, por esto justamente que hablábamos, ¿no? de la estabilidad de las transferencias y qué importante es eso. Si uno lo anualiza y mantiene esa política por un año, es un poco menos de medio punto del PBI. Medio punto del PBI es una cantidad de dinero significativa, sí, pero que entra dentro de los órdenes de magnitud
de los paquetes fiscales que otros países están desarrollando. Ahí va, ¿qué han hecho otros que además arrancaron un poco antes porque la pandemia empezó antes, ¿no? Pero otros países, los países, y acá incluyo países desarrollados y países subdesarrollados, están respondiendo a esta crisis, que es, insisto, perdón por la insistencia, pero es una crisis de gran envergadura, responden con políticas que estén a la altura de ese desafío, paquetes fiscales muy grandes, en torno de 3, 4, 5% del PIB, de inyección adicional de dinero en la economía. 3, 4, estamos hablando de 6, 8 o 10 veces más que lo que implicaría el esfuerzo de 22 millones en Uruguay. Exacto, o sea, si uno piensa en un paquete fiscal de 5% del PBI o 4% del PBI, destinar 0,5% del PBI a evitar que se incremente la pobreza no parece... ¿Tienes algún ejemplo de algún país que haya destinado 3, 4 o 5%? Sí, mira, ahí, si la audiencia quiere ver, incluso hay en la página de la CEPAL o incluso en la página del FMI, hay sistematizaciones de qué está haciendo cada país. Incluso hay una nota justamente en el blog del Departamento de Economía, donde salió este mismo estudio, de Gabriela Mordecki, Viviana Lancilota y ahora no recuerdo otros autores más, que sistematizan justamente en qué orden de magnitud están desplegando los Gabriela es una querida amiga que viene muy seguido. Bueno, ahora en este contexto hemos conversado con ella, pero no en forma presencial. Probablemente, claro. Bueno, concertemos un encuentro con ella para hablar. Y ahí uno puede ver que los países europeos tienen paquetes fiscales bien grandes, todos ellos. Estados Unidos también está desplegando un conjunto de políticas bastante agresivas, incluso de transferencias monetarias. Está este famoso bono de los $1.000 que se está entregando. Pero otros países ¿A quiénes en Estados Unidos le están dando $1.000? Es una transferencia bastante generalizada para hogares de ingresos relativamente bajos. Ajá. Justamente para Estados Unidos, que no viene de una cultura de la asistencia y la transferencia, más bien todo lo contrario. No, pero sí viene de una cultura de un pragmatismo extremo, claro. Y se dan cuenta que es una crisis que es aguda, pero puede llegar a ser transitoria. Bueno, o sea que se podría decir, aún Estados Unidos lo está haciendo. Aún porque Chile, que lo haga Francia, ponele, sí, más allá que esté gobernado por la derecha, forma parte de su trazabilidad histórica, ¿no? Naturalmente, pero países incluso latinoamericanos, no sé, Perú, por ejemplo, está anunciando un déficit fiscal ya de 9 o 10% porque saben que van a tener que aplicar un paquete fiscal también muy grande. Entonces, son países... Bueno, a propósito, te quiero preguntar, sí, la preocupación por el déficit fiscal, yo entiendo que es una preocupación sensata, importante, que tienen que tener los gobernantes todos. Pero justamente si hay un momento donde esa preocupación debe aplicar menos, es en este contexto, donde además se imagino, incluso los que te ponen nota, que vienen acá con los lentes para decirte a ver si lo estás haciendo bien o mal, ya van a tener que manejar nuevos parámetros, porque lo que le está pasando a Uruguay no le está pasando a Uruguay, le está pasando al planeta entero. Sí, es que o sea, ojo porque vamos a perder la buena nota de del investment grade, por ejemplo. Pero además, la ministra ya ha dado buenas noticias en ese sentido, que aparentemente no estaríamos perdiendo ninguna de las calificaciones que tenemos hasta el momento. Pero es que sería un absurdo que la va a perder Uruguay y no la va a perder el planeta entero. Naturalmente, o sea, todo el planeta está pensando en 2020 incurrir en grandes déficits fiscales para afrontar la crisis. Pero hay un componente adicional que me gustaría destacar, que es que probablemente para afrontar esta crisis, que insisto, es muy, muy rápida, muy aguda, lo que vale la pena considerar más que el déficit fiscal es la capacidad financiera del Estado uruguayo. Si tenemos posibilidades de endeudarnos rápidamente y de forma barata para poder responder a la crisis. Y Uruguay tiene una capacidad de endeudamiento muy grande, de hecho tiene, volviendo a la comparación con los puntos del PBI, ¿no? Tiene 4% del PBI preaprobado de endeudamiento que puede obtener de organismos multilaterales a tasas bajas y plazos extendidos. Claro, porque no es el Fondo Monetario, recordemos, por lo tanto serían préstamos más amables, digamos. Son préstamos mucho más amables, pero además que ya están preaprobados, es decir, Uruguay hizo la... Bueno, la ministra ya se ha referido a ello, claro, ¿no? Bueno, es que uno tiene ahí ya 4% del PBI. ¿Pero Uruguay los está usando? Una parte sí, pero hay todavía una cantidad de fondos contingentes que se pueden emplear. Entonces, tenemos 4% del PBI en fondos contingentes que podemos emplear. Nuestro punto es destinar medio punto del PBI para reforzar las transferencias monetarias. Para que esto es importante, porque yo necesito tener la mínima esperanza de que la gente entienda estas cosas. A ver, tú estás diciendo que Uruguay tiene líneas de crédito preaprobadas, créditos relativamente blandos, ¿sí?, con organismos multilaterales, me imagino que estará ahí el Banco Mundial, quizás, ¿verdad? Ese tipo de organismos. Bien, que preaprobados hasta para un 4% de su PBI. Sí. Y tú me estás diciendo que una política durante un año de transferencia directa, ¿no?, sí, a estos sectores más frágiles de la sociedad, que evitaría que estos 100.000 sigan en la pobreza y que no vayan cayendo otros, implicaría un medio punto de esos 4 puntos. Es exactamente eso que estás diciendo.
Eso ya está aprobado. O sea que el gobierno lo que tendría que decir es, sí, dale, o sea, abrir el on-off de esa canillita, imagino. Sí, mover la varilla social un poquito y hacer uso de estos fondos es una posibilidad. Evidentemente son discusiones muy complejas, el gobierno tiene un conjunto de decisiones para tomar. Ahora, lo que nosotros señalamos es, estas erogaciones, independientemente de cómo se financia, si es por préstamos contingentes, si es por financiamiento genuino del Estado uruguayo, la forma que sea, en ningún caso, y dada la envergadura de la crisis, y dado, insisto, que nadie es responsable por esta crisis, no parecen estar por fuera de las posibilidades de financiamiento del Estado uruguayo. Entran dentro de un paquete que es muy razonable. Nadie está hablando acá de rifar los fondos del país. Y si alguien viene y te dice, está bien, te entiendo, pero ¿sabes lo que pasa? Más allá del déficit fiscal, que admito que quizás ahora no debe ser lo prioritario, Uruguay está teniendo un problema serio de endeudamiento. Es más, son muchos los que dicen que el gobierno de la izquierda ha dejado a Uruguay más endeudado que como lo encontró. Yo creo que es algo que merece por lo menos una observación, ¿no? Pero en todo caso, Uruguay no paga y acá te viene el mismo tema, porque de ese modo estaríamos complicando la vida ya no de nosotros, sino de nuestros nietos, que bla, 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 ¿no? Que si alguien te viene de buena fe a decirte eso, claro. ¿Qué respuesta hay? No, pero es que es una discusión que es bien importante porque justamente tiene que ver con cómo resolvemos estos problemas como sociedad y sobre todo cómo consideramos a las siguientes generaciones. Así que es una discusión que es bien relevante. Acá lo que hay que tener claro es que el endeudamiento hay que medirlo siempre en relación al ingreso que uno tiene. Es como en la vida de uno. Una deuda de 100 pesos es mucho o es poco. Bueno, depende de cuánto gano. Si yo gano 200 pesos, tener 100 pesos de deuda es bastante. Claro. Si yo gano 10.000, en realidad 100 pesos no es nada. Entonces, hay que siempre estudiar la deuda en relación al PIB. El PIB en la última década y media ha crecido muchísimo. También la deuda, pero en realidad la relación entre uno y otro no ha crecido tanto. Los niveles de endeudamiento que mantiene el Estado uruguayo son relativamente moderados y son afrontables. Entonces tenemos margen para incrementar el nivel de endeudamiento sin darnos un tiro en el pie, para ser bien claros. Justamente por eso tenemos créditos preaprobados, o sea, por eso ni siquiera tenemos que justificar demasiado por qué queremos créditos, ya están preaprobados, y por eso las calificadoras de riesgo nos siguen dando notas relativamente positivas, porque justamente tenemos una espalda que sigue siendo potente. Cuando hablas de la espalda te referís para que las reservas, por ejemplo, ¿aludís a las reservas o a otro tipo de...? No, aludo a algo que incluye las reservas, que la excede, que es como este activo que tiene el Uruguay de ser un país sólido para el resto del mundo, de tener instituciones fuertes, de saber que el resto sabe que somos serios y que tenemos problemas como tienen todos los países. Por ejemplo, tenemos un problema de déficit fiscal, pero que tenemos otro conjunto de fortalezas que hacen que se nos considere como un país al que le pueden prestar sin temor a que... Prestale que estos te pagan, ¿no? ¿no? te pagan. Bueno, que de hecho lo hemos hecho. Sistemáticamente. Es un activo muy fuerte que tiene Uruguay, un activo político y social a escala internacional, que es muy importante y que te sirve justamente para cosas como esta. Cuando uno habla de estos asuntos también está ese otro argumento que se expresa es... porque entonces, ¿en qué consistiría la herramienta? Porque si bien estos 1.622 pesos por hogar, 400 pesos por persona, luce insuficiente, ¿de qué estaríamos hablando? De las propuestas, por ejemplo, que habla el PIT-CNT, de la transferencia directa para los sectores más frágiles. ¿Durante cuánto tiempo? Mirá que estas cosas vienen y se quedan y después ya no las podés desactivar. En fin, temores que yo entiendo que son legítimos. Ahí hay varios conjuntos de consideraciones. En primer lugar, obviamente, mecanismos o diseños de políticas hay infinitos, hay un amplio abanico de propuestas, incluso en Uruguay arriba de la mesa, como las que vos mencionabas, y otras. Es un conjunto de consideraciones. Por otro lado, hay que pensar en cuál es la magnitud. Nosotros lo que decimos es que la magnitud de la respuesta tiene que ser más o menos esta la que decimos, ¿no? Medio punto del PBI es una cosa que parece razonable. Lo que nosotros cuantificamos allí es, por ejemplo, que una política que sería más o menos sencilla de implementar, que es duplicar tarjeta Uruguay Social y duplicar asignaciones familiares por un año y permitiendo superposiciones, eso reduciría la pobreza, reduciría el incremento de la pobreza a la mitad más o menos. O sea, en lugar de irnos a un 11,6%, en lugar de incrementar en 100.000 personas del mundo de personas por debajo de la línea de pobreza, se incrementaría en 50.000. Sí. Y eso costaría algo así como $10 millones mensuales, y es muy fácil de implementar. Es apretar un botón, tomar la decisión de que esos ingresos se transfieran en las cuentas. Claro, porque el canal ya existe, digamos. Ya tenés montado un sistema que llega a los hogares. Que esto es muy importante porque, por ejemplo, en 2002, en la crisis,
que es una crisis que en algunos aspectos tiene puntos de similitud, no teníamos esto. Claro. Incluso si hubiésemos ¿Cómo querido... hacemos para llegar a la gente? Claro, Eso es lo que incluso decís. si hubiésemos querido como sociedad llegar con ingresos a esos hogares, que fue una decisión que como sociedad no tomamos en ese momento, esa decisión llegó mucho más tarde Sí. y la pagamos muy caro, esa demora. Aunque hubiésemos querido, no hubiésemos podido porque no estaba montado el sistema. Acá vos ya tenés a la gente identificada, está en una base de datos, tienen una cuenta bancaria. Y ahí llegó a las mitad. ¿Y los otros 50.000? Bueno, ahí hay que implementar otro conjunto de medidas, pero... Porque que están fuera de esa... Claro, y ahí, por ejemplo, los esquemas... en general, cuanto más universal es el esquema de transferencias, mejor, justamente porque evita estos problemas de que gente que se te cae por los poros del sistema. La ventaja de emplear tarjeta de Uruguay Social y asignaciones familiares es que sobre todo uno cubre a los hogares más vulnerables y en particular a los hogares con menores. Entonces, nosotros cuantificamos, por ejemplo, que una duplicación de esas transferencias por un año costaría incluso más barato que este medio punto del PBI, costaría 0,2, 0,25% del PIB, lograría mitigar en mucho mayor medida el incremento de la pobreza a un costo aún menor y blindando un poco más justamente a los hogares con menores a cargo, que es algo que es bien importante. Y como esta política, podemos pensar otras. Acá el primer llamado es a atender esta situación. El Estado uruguayo cuenta con herramientas mucho mejores que las nuestras para hacer estas estimaciones de mejor forma, para diseñar políticas mucho más finas. Tiene equipos, esto fue una investigación hecha por 2 personas. El Estado uruguayo tiene equipos en OPP, en el Ministerio de Desarrollo Social, muy competentes, muy sólidos, que tienen capacidad para hacer esto de forma muy profesional. Se pueden diseñar políticas, se pueden costear de forma mucho más precisa, pero lo que es seguro es que tenemos las posibilidades de mitigar en buena medida este impacto negativo. Esto no es un destino escrito en piedra, podemos responder de otra forma, es posible, se puede mitigar el impacto más negativo y como sociedad tendría mucho sentido que lo hagamos, porque insisto, esto no fue responsabilidad de nadie y si en esta crisis particular, donde no se le puede asignar ningún rol al mérito, ni al esfuerzo, ni a nada de eso, si en esta crisis no respondemos de forma solidaria, justa e inteligente y eficiente, porque a la larga esto es más barato que intervenir más tarde, si no lo hacemos ahora, bueno, eso hablará mucho de quiénes somos. Porque ahí está el otro, que lo dejamos para otra, porque ya no tenemos tiempo, y alguien podría decir, incluso no necesariamente de mala fe, aunque saltando un arroyo de ética muy ancho por lo menos, ¿no? Y bueno, flaco, daños colaterales, 100.000 pobres, quizás puedan llegar a 125.000. En 1, 2, 3 años van a dejar de serlo. Y alguien podría decir, bueno, que durante un tiempo hay gente que la pase mal, ¿no? Más allá del disimule ético, yo diría humanista, hasta de una mirada cristiana amoroso que hay que tener para llegar a semejante conclusión, ¿no es cierto? La pobreza no es algo que vos un on-off, es decir, dejas de ser el pobre sin que queden rastros, ¿no? Esto tiene efectos de largo plazo. Acá está el concepto de trampas de pobreza, que es muy importante, que es que si un hogar cae por debajo de la línea de pobreza, después es muy difícil que salga porque empieza a quemar ahorros, empieza a vender cosas, pierde el trabajo, después es muy difícil recuperarlo, los chiquilines dejan de ir a la escuela. Esto tiene efectos muy duraderos. Intervenir tarde cuesta caro. Cuesta caro como sociedad, cuesta caro en términos económicos, de plata, porque después es más difícil intervenir tardíamente, pero además como sociedad la pagamos muy cara. Todavía estamos pagando hoy consecuencias de decisiones no tomadas en la crisis de 2002. Sí. Entonces, esto hay que tenerlo presente. Yo igual, desde el punto de vista como ético y como sociedad uruguaya, no tengo confianza todavía, porque uno lo ve, hay una respuesta social muy, muy fuerte, están las ollas populares, incluso la gente que no tiene nada, sale y con lo poco que tiene, le da al vecino. Bueno, eso marca que como sociedad queremos una respuesta distinta. Sí, otro día, con ayuda de sociólogos, podríamos entrar, porque naturalmente que la olla popular incluye una buena noticia, más también incluye una mala noticia, la olla popular por definición, ¿no? Sí. Es decir, que gente vaya con su plástico que fue helado Cheveto para que te den un guiso, implica que alguien está haciendo eso porque otro no lo está haciendo. Es fuertísimo, pero yo lo que quería destacar era que el reflejo ético en la sociedad existe. Felizmente. Entonces, agarrémonos de eso e intentemos de forma organizada, a través de nuestro Estado, que es la forma que tenemos como sociedad de organizar nuestras decisiones colectivas, responder de forma más vigorosa que lo precisamos. Mauricio, gracias por el tiempo. Ya ves, la seguimos más temprano que tarde. Hasta luego. El economista Mauricio Da Rosa nos ayudó. Igual te han dicho Da Rosa millones toda la vida, ¿no? Esto es...
Lleva años ya. El economista Mauricio de Rosa, porque son más los da que los de. Es que me parece que fue un error de alguien que le erró al inscribirnos en algún momento del tiempo. Mauricio de Rosa nos ayudó a poner la mañana en camino. Nos vamos a la pausa. Para este material, esta investigación, ¿usted está disponible para el público? Sí, está en el blog del Departamento de Economía. Lo ponen blog del Departamento de Economía UDELAR y sale. Y ahí está una serie de estudios sobre el coronavirus. Hay como 8 o 10 estudios de diferentes perspectivas, todos muy interesantes, que les recomiendo enfáticamente. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA.